Apocalipsis explicado versículo por versículo por Urias Smith. Capítulo 13. Poderes perseguidores profesamente cristianos. Tercera parte. Nota de la lectora. Hoy continuaremos explicando atributos de la segunda bestia de 2 cuernos que corresponde a los Estados Unidos. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 17. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos como un cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida fue sanada, y hace grandes maravillas, de tal manera que hace descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan en la tierra por medio de estos milagros que tenía poder para hacer a la vista de la bestia, diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen a la bestia, que tenía la herida de espada, y vivía, y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara, y para hacer que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente, y que nadie pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Explicación de una imagen a la bestia. Estrechamente asociada con esta obra de milagros, entre paréntesis, nota de la lectora, viene hablando de los milagros que hacen las iglesias protestantes en los Estados Unidos. Cierro paréntesis, continúo la lectura. Está la erección de la imagen a la bestia. El profeta conecta así los dos en el versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que tenía poder para hacer en presencia de la bestia, haciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y que vivía. El engaño logrado por la realización de los milagros prepara el camino para cumplir esta demanda de la formación de una imagen a la bestia. Para entender lo que sería una imagen del papado, nota de la lectora entre paréntesis. Esto corresponde a la bestia leopardo, explicado en el primer audio de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 al 10. Cierro paréntesis. Continúa la lectura. Para entender lo que sería una imagen del papado, primero debemos tener una idea definitiva de lo que constituye el papado mismo, el desarrollo completo de la bestia o el establecimiento de la supremacía papal. Data de la famosa carta de Justiniano que se hizo efectiva en el año 538 después de Cristo, constituyendo al Papa en la cabeza de la Iglesia y en el corrector de los herejes. El papado era una iglesia vestida de poder civil o un cuerpo eclesiástico, con autoridad para castigar a todos los disidentes, con la confiscación de bienes, prisión, tortura y muerte. ¿Cuál sería la imagen del papado? Otro establecimiento eclesiástico vestido con un poder similar. ¿Cómo se podría formar una imagen así en los Estados Unidos? Dejemos que las iglesias protestantes se vistan con el poder para definir y castigar la herejía, para hacer cumplir sus dogmas bajo los dolores y las penas de la ley civil. Y no deberíamos tener una representación exacta del papado durante los días de su supremacía. Se puede objetar que mientras que la iglesia papal era comparativamente una unidad y por tanto podía actuar en armonía en todos sus departamentos para hacer cumplir sus dogmas, la iglesia protestante está tan dividida que no puede ponerse de acuerdo en cuanto a qué doctrinas se harán imperativas para el pueblo. La respuesta es que hay ciertos puntos que tienen en común y que son suficientes para formar una base de cooperación. El principal de ellos es la doctrina del estado consciente de los muertos y la inmortalidad del alma, que es a la vez el fundamento y la superestructura del espiritismo, y también la doctrina de que el primer día de la semana, domingo, es el sábado cristiano.
Ahora, dejemos que estas iglesias formen una organización eclesiástica. Dejemos que el gobierno legalice dicha organización y le dé poder. Entre paréntesis, un poder que no tendrá hasta que el gobierno lo conceda, cierra paréntesis, para imponer al pueblo los dogmas que las diferentes denominaciones pueden adoptar como base de la unión. ¿Y qué tenemos? Justo lo que la profecía representa, una imagen de la bestia papal, dotada de vida por la bestia de dos cuernos, para hablar y actuar con poder. ¿Y hay algún indicio de tal movimiento? La pregunta preliminar de la gran unión de todas las iglesias está ahora agitando profundamente el mundo religioso. El escritor Chas Becher, en su sermón en la dedicación de la Segunda Iglesia Presbiteriana del 22 de febrero de 1846, dijo: así, el ministerio de las denominaciones evangélicas protestantes no solo se ha formado bajo una tremenda presión de miedo humano, sino que viven, se mueven y respiran en un estado de cosas radicalmente corruptos y apelan a cada hora a cada elemento de su naturaleza para silenciar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. ¿No fue esta la forma de que las cosas ocurrieron en Roma? ¿No estamos viviendo su vida de nuevo? ¿Y qué es lo que vemos justo delante? Otro Consejo General, una convención mundial, una alianza evangélica y un credo universal. El Banner of Light, entre paréntesis, bandera de la luz, el 30 de julio de 1864 dijo: tarde o temprano se desplegará un sistema que abrazará en sus pliegues a la Iglesia y al Estado, porque el objeto de ambos debe ser uno y el mismo. El Church Advocate, abogado de la Iglesia, en marzo de 1870, hablando de la formación de la Iglesia Católica Americana Independiente, un movimiento ahora agitado en este país, dijo: evidentemente hay algún poder secreto en funcionamiento que puede estar preparando al mundo para grandes eventos en el futuro cercano. El señor Havens, en un discurso dado en Nueva York hace unos años, dijo: por mi parte, espero ver el día en que un Lutero surja en este país que fundará una gran iglesia católica americana en lugar de una gran iglesia católica romana y que enseñará a los hombres que pueden ser buenos católicos sin profesar lealtad a un pontífice del otro lado del Atlántico. A favor de esta unión, o mejor dicho, confederación de iglesias, se publican revistas y los oradores están suplicando hoy en día. Así hay indicios de que en ningún día lejano se verá tal iglesia, de hecho no levantada a través de la instrumentalidad de un Lutero, sino más bien a través de la operación del mismo espíritu que inspiró a un Fernando Núñez o a un Torquemada. Una vez hecho esto, se cumplirá otra parte de la profecía y se formará la imagen. Y en la medida en que los Estados Unidos, que es el único país donde se puede buscar tal movimiento, y como los eventos están aquí abiertamente tendiendo a tal resultado, se refuerza aún más la evidencia de que la profecía se aplica a este gobierno. Explicación de la marca de la bestia. La bestia de dos cuernos. Nota de la lectora, entre paréntesis, Estados Unidos. Cierro paréntesis, continúo lectura. Impone a sus súbditos la marca de la primera bestia. Entre paréntesis, nota de la lectora. La bestia primera de Apocalipsis 13 es la bestia leopardo, que representa al papado. Cierro paréntesis. Han sido introducidos tres agentes en la profecía y debemos distinguirlos cuidadosamente uno del otro para evitar la confusión. La bestia de papal, la bestia de dos cuernos y la imagen de la bestia. Primero, la bestia papal. Este poder es designado como la bestia,
la primera bestia, la bestia que tenía una herida de espada y vivió, la bestia cuya herida mortal fue sanada. Todas estas expresiones se refieren al mismo poder y cuando quiera se presentan en esta profecía se refieren exclusivamente al papado. Segundo, la bestia de dos cuernos. Este poder, tras su introducción en el versículo 11 de Apocalipsis 13 como otra bestia, en la mayoría de las traducciones de Biblias en español, se hace alusión a ella en el resto de la profecía, y donde quiera que se refiere a ella hasta el versículo 17, con la posible excepción del versículo 16, que tal vez puede referirse a la imagen, se refiere invariablemente a la bestia de dos cuernos. Tercero, la imagen de la bestia. Esta es cada vez con lo posible, pero no probable excepción que se acaba de mencionar, llamada la imagen, de modo que no hay peligro de confundirla con ningún otro agente. Los actos atribuidos a la imagen son hablar y hacer cumplir el culto de sí misma, bajo pena de muerte. Y esta es la única promulgación que la profecía menciona como hecha cumplir bajo pena de muerte. La marca de la bestia es impuesta por la bestia de dos cuernos, ya sea directamente o a través de la imagen. Nota de la lectora, entre paréntesis. Cuando se dice que ya sea directamente, es porque lo hará Estados Unidos. O cuando lo dice a través de la imagen, es a través de la unión de las iglesias protestantes americanas en puntos comunes de doctrina, influenciando al poder civil, haciendo que se ponga la marca. Cierro paréntesis. Continúo la lectura. La pena que acompaña a la negativa a recibir esta marca es la pérdida de todos los privilegios sociales, la privación del derecho a comprar y vender. La marca es la marca de la bestia papal. El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, versículo 9 al 12, es una advertencia muy solemne y estremecedora contra esta adoración de la bestia y su imagen y la recepción de su marca. Este es pues el asunto que según esta profecía pronto se nos pedirá que cumplamos, a saber que las organizaciones humanas controladas e inspiradas por el espíritu del dragón deben ordenar a los hombres que realicen aquellos actos que son en realidad la adoración de un poder religioso apóstata y la recepción de su marca. Y si se niegan a hacerlo, pierden los derechos de ciudadanía y se convierten en proscritos en la tierra y deben hacer lo que constituye la adoración de la imagen de la bestia o perderán sus vidas. Por otra parte, Dios envía un mensaje un poco antes de que la temible crisis esté sobre nosotros, como veremos en el capítulo 14 del Apocalipsis, versículos 9 al 12, declarando que todos los que hagan cualquier de esas cosas, beberán el vino de la ira de Dios que se derrama sin mezclar en la copa de su indignación. El que niega a cumplir estas exigencias de los poderes terrenales se expone a las más severas penalidades que los seres humanos pueden infligir y que cumple y el que cumple se expone a las más terribles amenazas de la ira divina que se encuentran en la palabra de Dios. La cuestión de si obedecerán a Dios o al hombre debe de ser decidida por los pueblos de la época actual, bajo la mayor presión de ambos lados, que jamás haya sido llevada a cabo por ninguna generación. La adoración de la bestia y su imagen y la recepción de su marca deben ser algo que implique la mayor ofensa que se puede cometer contra Dios para llamar tan severa denuncia de la ira contra ella. Esta es una obra, como ya se ha demostrado, que se realiza en los últimos días. Y como Dios nos ha dado en su palabra pruebas muy abundantes para mostrar cuánto estamos en los últimos días, que nadie necesita ser alcanzado por el día del Señor como por un ladrón. Así de la misma manera debe ser que Él nos ha dado los medios para que podamos determinar lo que es la recepción de la marca de la bestia, que Él ha condenado tan fuertemente, para que podamos evitar la temible pena tan segura de seguir la comisión de ese acto. Dios no juega,
con las esperanzas y los destinos humanos, como para denunciar una terrible condena a un determinado pecado y luego ponerlo fuera de nuestro alcance para comprender cuál es ese pecado, de modo que no tengamos medios para protegernos de él. Nota de la lectora, abro paréntesis. Por eso es que el libro del Apocalipsis es un libro revelado. Apocalipsis en griego se traduce al español como revelado. El Apocalipsis se puede entender si el buscador sincero desea saberlo. Cierro paréntesis, continúo la lectura. Por lo tanto, ahora llamamos la atención sobre la muy importante pregunta: ¿qué constituye la marca de la bestia? La figura de una marca se toma prestada de una antigua costumbre. El obispo Newton dice: era costumbre entre los antiguos que los sirvientes recibieran la marca de su amo y los soldados de su general, y los que se dedicaban a algún dios o deidad en particular, de la deidad en particular a la que se dedicaban. Estas marcas solían imprimirse en la mano derecha o en la frente y consistían en algún carácter jeroglífico o en el nombre expresado en letras ordinarias o en el nombre disfrazado de letras numéricas, según la voluntad del que se las imponía. El escritor Prideux dice que Ptolomeo Filofater ordenó que todos los judíos que solicitasen ser inscritos como ciudadanos de Alejandría en Egipto tuvieran la forma de una hoja de hiedra, que es la insignia de su dios, Baco, impresa en ellos con un hierro caliente, bajo la pena de muerte. La palabra utilizada para marca en esta profecía es en griego charagma, y se define como un grabado, escultura, una marca cortada o estampada. Ocurre 9 veces en el Nuevo Testamento y con la única excepción de Hechos capítulo 17, verso 29. Se refiere cada vez a la marca de la bestia. Por supuesto, no debemos entender en esta profecía simbólica que se pretende una marca literal, pero la entrega de la marca literal, tal y como se practicaba en la antigüedad, se utiliza como una figura para entender e ilustrar ciertos actos que se realizarán en el cumplimiento de esta profecía, que es simbólica. Y de la marca literal, como se empleó anteriormente, aprendemos algo, que su significado, tal como se usa en la profecía, porque entre el símbolo y la cosa simbolizada debe haber alguna semejanza. La marca, tal como se usa literalmente, significa que la persona que la recibe es el sirviente de el que la coloca, reconoce la autoridad de el que la coloca o profesa lealtad a la persona cuya marca lleva. Así que la marca de la bestia o la marca del papado debe ser algún acto o profesión por la que se reconoce la autoridad de ese poder. ¿Qué es? Naturalmente se buscaría en algunas de las características especiales del poder papal. Daniel, describiendo ese poder en la Biblia, en el libro de Daniel, bajo el símbolo de un cuerno pequeño, habla de él como una guerra especial contra Dios, quebrantando a los santos del Altísimo y pensando en cambiar los tiempos y las leyes. El profeta especifica expresamente en este punto: pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Estas leyes deben de ser ciertamente las leyes del Altísimo. Aplicarla a las leyes humanas y hacer que la profecía diga: y hablará grandes palabras contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Altísimo y pensará en cambiar las leyes humanas, sería hacer evidentemente una violencia del lenguaje original del profeta. Pero apliquémoslo a las leyes de Dios y que diga: y hablará grandes palabras contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y las leyes del Altísimo. Y todo es consistente y contundente. El hebreo tiene la palabra dat, que es ley, y la Septuaginta lee nomos, que en singular es la ley.
lo que sugiere más directamente la ley de Dios. El papado ha sido capaz de hacer de hacer más que simplemente pensar para cambiar las leyes humanas. Las ha cambiado a placer. Ha anulado los decretos de los reyes, emperadores, y ha absuelto a sus súbditos de la lealtad a sus legítimos soberanos. Ha metido a su largo brazo en los asuntos de las naciones y ha puesto a los gobernantes a sus pies con la más abyecta humildad. Pero el profeta contempla mayores actos de presunción que estos. Ve que se esfuerza por hacer lo que no pudo hacer, pero que solo pudo pensar en hacer. Ve que intenta un acto que ningún hombre ni ninguna combinación de hombres pudo lograr jamás. Y es que cambiar la ley del Dios Altísimo. Tenga esto en cuenta cuando veamos el testimonio de otro escritor sagrado sobre este mismo punto. El apóstol Pablo, hablando del mismo poder, en 2 de Tesalonicenses 2, lo describe en la persona del Papa, como el hombre de pecado, como levantado como Dios en el templo de Dios, es decir, la iglesia, y como exaltándose a sí mismo, por encima de todo lo que se llama Dios o que se adora. De acuerdo con esto, el Papa se erige o levanta como el que toda la iglesia debe buscar para tener autoridad en lugar de Dios. Y ahora pedimos al lector que reflexione cuidadosamente sobre la pregunta de cómo puede él exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Busque en toda la gama del ingenio humano. Vaya a la amplitud del esfuerzo humano. ¿Con qué plan, con qué movimiento, con qué pretensión podría ser este usurpador exaltándose por encima de Dios? Podía instituir cualquier número de ceremonias, podría prescribir cualquier forma de culto, podía exhibir cualquier grado de poder, pero mientras Dios tuviera requisitos que el pueblo se sintiera obligado a considerar con preferencia a los suyos, no estaría por encima de Dios. Podía promulgar una ley o enseñar al pueblo que tenía tantas obligaciones para con ella como para con la ley de Dios. Entonces solo se haría igual a Dios, pero debe hacer más que esto. Debe intentar elevarse por encima de él. Entonces debe promulgar una ley que entre en conflicto con la ley de Dios y exigir la obediencia a su propia ley, con preferencia a la ley de Dios. No hay otra forma posible de colocarse en la posición asignada en la profecía. Pero esto es simplemente cambiar la ley de Dios. Y si puede hacer que este cambio sea adoptado por el pueblo en lugar de la promulgación original de la ley de Dios, entonces él, el modificador de la ley, está por encima de Dios, el hacedor de la ley. Y esta es la misma hora que Daniel dijo que él pensaría hacer. Por lo tanto, el papado debe llevar a cabo una obra como esta de acuerdo con la profecía, y la profecía no puede fallar. Y cuando esto se hace, ¿qué tienen los pueblos del mundo? Tienen dos leyes que exigen obediencia. Una, la ley de Dios, tal como fue promulgada originalmente por él. Entre paréntesis, nota de la lectora, esta ley se encuentra descrita en Éxodo capítulo 20, que es el segundo libro de la Biblia. Cierro paréntesis. Continúo la lectura. Y que se expresa una demanda, una ley tal como fue promulgada originalmente por él, una encarnación de su voluntad y que expresa su demanda sobre sus criaturas. La otra, una edición revisada de esa ley, emanada del Papa de Roma y que expresa su voluntad. ¿Y cómo se determina cuál de estos poderes honra y adora al pueblo? Se determina por la ley que guardan. Si guardan la ley de Dios tal como la fue dada por él, adoran y obedecen a Dios. Si guardan la ley cambiada por el papado, adoran a ese poder. Pero además la profecía nos dice que el cuerno pequeño, el papado, debe dejar de lado la ley de Dios
y dar totalmente una diferente. Esto no sería cambiar la ley, sino simplemente dar una nueva. Solo intentaría un cambio de modo que la ley que viene de Dios y la ley que viene del papado son precisamente iguales, salvo el cambio que el papado ha hecho de la primera. Tienen muchos puntos en común, pero ninguno de los preceptos, de los 10 preceptos que contienen en común, pueden distinguir a una persona como adoradora de cualquiera de los dos poderes con preferencia a otro. Si la ley de Dios dice no matarás y la ley dada por el papado dice lo mismo, nadie puede decir por la observancia de este precepto por parte de una persona si ésta ha querido obedecer a Dios antes que al Papa o al Papa antes que a Dios. Pero cuando un precepto que ha sido cambiado está sujeto a la acción, entonces quien observa este precepto tal como fue dado originalmente por Dios, se distingue por ella como un adorador de Dios. Y quien guarda tal como fue cambiada su marca por ella como el seguidor del poder que hizo el cambio. De ninguna otra manera puede distinguirse en las dos clases de adoradores. De esta conclusión, ninguna mente cándida puede estar en desacuerdo, pero esta conclusión tenemos una respuesta general a la pregunta: ¿qué constituye la marca de la bestia? Y esa respuesta es simplemente esta: la marca de la bestia es el cambio que la bestia ha intentado hacer en la ley de Dios. Ahora, indagamos, ¿en qué consiste ese cambio? Por la ley de Dios queremos decir la ley moral, la única ley en el universo de obligación inmutable y perpetua, la ley de la que Webster dice, definiendo el término según el sentido en que se usa casi universalmente en la cristiandad. La ley moral está contenida resumidamente en el Decálogo o 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en las dos tablas de piedra y entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Si ahora el lector compara los 10 mandamientos que se encuentran en los catecismos católicos romanos con los que se encuentran en la Biblia, verá que en los catecismos nos referimos a las porciones especialmente dedicadas a la introducción, que el segundo mandamiento se deja fuera. Nota de la lectora: el segundo mandamiento es: no te harás imágenes ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Cierro paréntesis. Continúo lectura. Que el 10º mandamiento se divide en dos para confesar la falta causada por dejar el segundo, el cual fue eliminado. Y que el 4º mandamiento, llamado el tercero en su numeración, se hace para ordenar la observancia del domingo como día de reposo y prescribir que el día se emplee en oír misa devotamente, asistir a las vísperas y leer libros morales y piadosos. Aquí hay varias variaciones del decálogo que se encuentran en la Biblia. ¿Cuál de ellas, si alguno, constituye el cambio de ley provisto en la profecía? ¿O están todas incluidas en este cambio? Tengan en cuenta que según la profecía debía pensar en cambiar los tiempos y las leyes. Esto transmite claramente la idea de intención y diseño y hace que estas cualidades sean esenciales para el cambio en cuestión. Pero en cuanto a la omisión del segundo mandamiento, los católicos sostienen que está incluido en el primero y por lo tanto no debe ser numerado como un mandamiento separado. Y en el 10º afirman que hay una distinción tan clara de ideas que requieren dos mandamientos, por lo que hacen que la codicia de la esposa de un vecino sea el 9º mandamiento y la codicia de los bienes sea el 10º. En todo esto afirman que están dando los mandamientos exactamente como Dios quiso que se entendieran. Así que aunque podamos considerarlos como errores en su interpretación de los mandamientos, no podemos establecerlos como cambios intencionales. Sin embargo, no es así con el 4º mandamiento.
Respetando este mandamiento, no pretende que su versión sea como dada por Dios. Reclaman expresamente un cambio aquí y también que el cambio ha sido hecho por la Iglesia. Unas pocas citas de las obras católicas estándar han de aclarar este asunto. En una obra titulada Tratado de la 30 Controversia, encontramos estas palabras. La palabra de Dios ordena que el séptimo día, nota de la lectora, entre paréntesis sábado, cierro paréntesis, continuó la lectura, sea el día de reposo de nuestro Señor, y que se guarde como santo, vosotros los protestantes, sin ningún precepto de la Escritura. Lo cambiáis por el primer día de la semana, solo autorizado por nuestras tradiciones. Diversos puritanos ingleses oponen contra este punto, que la observancia del primer día está aprobada fuera de la escritura donde se dice el primer día de la semana, Hechos 27, Primera de Corintios 16:2, Apocalipsis 1:10. ¿No han hilado un hilo justo al citar estos lugares? Si no produjéramos nada mejor para el purgatorio y las oraciones por los muertos, la invocación de los santos y cosas similares podrían tener una buena razón para referirse de nosotros, porque ¿dónde está escrito que estos eran los días de reposo en los que se celebraban esas reuniones? ¿O dónde se ordena que debía observarse siempre? ¿O lo que es la suma de todo, dónde se decreta que se observe el primer día, domingo? Debe abrogar la ley o la santificación del séptimo día que Dios ordenó que se mantuviera eternamente santo? Nada de esto se expresa en la palabra escrita de Dios. Nota de la lectora. Se hace la aclaración de que el primer día de la semana es el domingo, ya que algunas personas no tienen claro cuál es el primer día de la semana. En la Biblia, cuando se lee Marcos capítulo 16, podemos ver que el primer día de la semana era el domingo. Cerramos paréntesis, continuamos con la lectura. En el Catecismo de la Religión Cristiana, sobre el tema del tercer, entre paréntesis, cuarto mandamiento, encontramos estas preguntas y respuestas. Pregunta: ¿qué ordena Dios con este mandamiento? Respuesta: Él ordena que santifiquemos de manera especial este día en el que el descanso de la en que Él descansó de la hora de la creación. Pregunta: ¿cuál es ese día de descanso? Respuesta: el séptimo día de la semana o sábado, porque empleó 6 días en la creación y descansó en el séptimo. Génesis 2:2, Hebreos 4:1. Pregunta: ¿es pues el sábado el que debemos santificar para obedecer las ordenanzas de Dios? Respuesta: en la antigua ley el sábado era el día santificado, pero la Iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, ha sustituido el sábado por el domingo. Así que ahora santificamos el primer día, no el séptimo. El domingo significa, y ahora es el día del Señor. En el Catecismo, Instrucción del Cristiano, leemos. Pregunta: ¿qué justificación tienes para mantener el domingo como preferiblemente el antiguo sabbat, que era el sábado? Respuesta: tenemos para ello la autoridad de la Iglesia Católica y la tradición apostólica. Pregunta: ¿ordena las Escrituras en algún lugar que se guarde el domingo en lugar del sábado? Respuesta: la Escritura nos manda a escuchar a la Iglesia, Mateo 18:17 y Lucas 10:16, y a mantener las tradiciones de los apóstoles, segunda de Tesalonicenses 2:15. Pero las Escrituras no mencionan en particular el cambio del sábado. En el Catecismo, Doctrina Catecismo, encontramos otro testimonio sobre el mismo punto. Pregunta: ¿tiene usted alguna otra forma de probar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? Respuesta: si no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado del séptimo día, un cambio para el que no hay ninguna autoridad bíblica. En el libro
Albrecht of Christian, en la página 58 encontramos ese testimonio. Pregunta: ¿cómo prueba usted que la iglesia tiene poder para ordenar las fiestas y los días sagrados? Respuesta: por el mismo hecho de cambiar el sábado por el domingo, lo cual permite los protestantes y por lo tanto se contradicen a sí mismos guardando el domingo estrictamente y quebrantando la mayoría de las otras fiestas ordenadas por la misma iglesia. Pregunta: ¿cómo lo demuestra? Respuesta: porque el guardar el domingo, ellos reconocen el poder de la iglesia para ordenar fiestas y ordenarlas bajo pecado. Y finalmente, W. Lockhart, fallecido B.A. de Oxford, en el Mirror de Toronto católico, ofreció el siguiente desafío a todos los protestantes de Irlanda, en desafío también calculado para esta latitud como a aquella. Y él escribió: por lo tanto, desafío solemnemente a los protestantes de Irlanda a que demuestren mediante textos claros de la Escritura estas cuestiones relativas a las obligaciones del sábado cristiano. Primero, que los cristianos pueden trabajar el sábado, el antiguo séptimo día. Segundo, que están obligados a santificar el primer día, es decir, el decálogo. Y tercero, que no están obligados a santificar también el séptimo día. Eso es lo que el poder papal afirma haber hecho. Con respecto al cuarto mandamiento, los católicos reconocen claramente que no hay ninguna autoridad bíblica para el cambio que han hecho, sino que se basa totalmente en la autoridad de la Iglesia y lo reclaman como una señal o marca de su autoridad de esta Iglesia. El acto mismo de cambiar el sábado por el domingo del cuarto mandamiento se presentan como prueba de su poder a este respecto. Para obtener más testimonios sobre este punto, se remiten al lector a un trabajo publicado en la Review Office de Battle Creek, Michigan, titulado ¿Quién cambió el sábado?, en el que también hay extractos de escritores católicos que refutan los argumentos en los que se suelen confiar para probar el sábado dominical y que suministran y muestran que su única autoridad es la Iglesia Católica. Pero, dice uno, supuse que Cristo cambió el sábado. Un gran número de personas lo suponen y es natural que lo hagan porque así se les ha enseñado. Y aunque no tenemos palabras para denunciar a tales personas por creer así, quisiéramos que comprendieran de inmediato que se trata en realidad de uno de los más enormes errores. Por lo tanto, quisiéramos recordarles a esas personas que según la profecía, el único cambio que se haría en la ley de Dios lo haría el cuerno pequeño de Daniel 7, el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses 2, y el único cambio que se ha hecho en ella es el cambio del sábado. Ahora bien, si Cristo hizo ese cambio, ocupó el cargo del poder blasfemo del que hablan tanto Daniel como Pablo, una conclusión lo suficientemente horrenda como para alejar a cualquier cristiano de la visión que conduce a ella. ¿Por qué debería alguien esforzarse por demostrar que Cristo cambió el sábado? Quien lo haga está realizando esta labor, una labor desagradecida. El Papa no se lo agradecerá, porque si se demuestra que Cristo realizó este cambio, se le quita al Papa su insignia de autoridad y poder, y ningún protestante verdaderamente ilustrado le dará las gracias. Y ningún protestante verdaderamente ilustrado le dará las gracias, porque si tiene éxito, solo demuestra que el papado no ha hecho la obra que se predijo que debía de hacer, y por lo tanto que la profecía ha fallado y las escrituras no son fiables. Sería mejor que el asunto se mantuviera tal y como lo dice la profecía, y que se le concediera la demanda que el Papa presenta involuntariamente. Cuando se acusa a una persona de cualquier obra y esa persona da un paso al frente y confiesa que ha hecho la obra, eso suele considerarse suficientemente para resolver el asunto.
Así, cuando la profecía afirma que cierto poder cambiaría la ley de Dios y a su debido tiempo ese mismo poder surge, hace la obra predicha y luego afirma abiertamente que lo ha hecho, ¿qué necesidad tenemos de más pruebas? El mundo no debe de olvidar que la gran apostasía predicha por Pablo ha tenido lugar, que el hombre de pecado durante largas épocas tuvo casi el monopolio de las enseñanzas cristianas en el mundo, que el misterio de la iniquidad ha arrojado las tinieblas de su sombra y los errores de sus doctrinas sobre casi toda la cristiandad, y que de esta era de error y tinieblas y corrupción ha salido la teología de nuestros días. Sería entonces algo extraño si hubiera todavía alguna reliquia del papado para ser descartada antes de la reforma que sea completada. El señor A. Campbell, hablando de las diferentes sectas protestantes, dice: todos ellos conservan en su seno, entre paréntesis, en sus organizaciones eclesiásticas, cultos, doctrinas y observancias, cierra paréntesis, varias reliquias del papismo. Son, en el mejor de los casos, una reforma del papado y solo reformas en partes. Las doctrinas y tradiciones de los hombres aún impiden el poder y progreso del Evangelio en sus manos. La naturaleza del cambio que el cuerno pequeño ha intentado efectuar en la ley de Dios es digna de mención. Fiel a su propósito de exaltarse a sí mismo por encima de Dios, se compromete a cambiar ese mandamiento que de todos los demás es el mandamiento fundamental de la ley, el que da a conocer quién es el legislador y contiene su firma de realeza. El cuarto mandamiento hace esto. Ningún otro lo hace. Otros cuatro, es verdad, contienen la palabra de Dios, y tres de ellos la palabra Señor. También, pero, ¿quién es ese Dios del que hablan? Sin el cuarto mandamiento es imposible saberlo, pues los idólatras de todo grado aplican estos términos a los múltiples objetos de su adoración. Con el cuarto mandamiento que señalan el autor del decálogo, se anulan por completo las pretensiones de todo falso Dios, pues el Dios que aquí exige nuestra adoración no es ningún ser creado, sino aquel que creó todas las cosas, el creador de la tierra, del mar, del sol y de la luna, y de todas las huestes estelares, el sostenedor y gobernador del universo. Es el que reclama y que desde su posición tiene derecho a reclamar nuestra suprema consideración con preferencia a cualquier otro objeto. El mandamiento que da a conocer estos hechos es, por lo tanto, el mismo que podríamos suponer que el poder que pretende exaltarse a sí mismo por encima de Dios se compromete a cambiar. Dios dio el sábado como un memorial o recuerdo de sí mismo, un recordatorio semanal a los hijos de los hombres de su trabajo en la creación de los cielos y la tierra, una gran barrera contra el ateísmo y la idolatría. Es la firma y el sello de la ley. El papado lo ha arrancado de su lugar y ha erigido en su lugar por su propia autoridad otra institución diseñada para servir a otro propósito. Este cambio del cuarto mandamiento debe ser, por lo tanto, el cambio al que apunta la profecía, y la observancia del domingo debe ser la marca de la bestia. Repito, y la observancia del domingo debe ser la marca de la bestia. Algunos que han sido enseñados durante mucho tiempo a considerar esa institución con reverencia, tal vez empiecen con poco menos que sentimientos de horror ante esta conclusión. No tenemos espacio, ni es este tal vez el lugar para entrar en un extenso argumento sobre las cuestiones del sábado y una exposición del origen y la naturaleza de la observancia del primer día de la semana. Presentemos esta única propuesta. Si el séptimo día sigue siendo el sábado prescrito en el cuarto mandamiento, si la observancia del primer día de la semana no tiene ningún fundamento en las escrituras, si esta observancia ha sido traído como una institución cristiana diseñada para sustituir el sábado del decálogo por ese poder que simboliza la bestia y colocada allí como una insignia y una muestra de su poder para legislar para la iglesia, ¿no es inevitablemente la marca de la bestia? La respuesta debe ser afirmativa, pero ¿estas hipótesis son todas certeras? Se dirá de nuevo,
Entonces todos los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. Repito, se dirá entonces, todos los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. Entonces todos los buenos de épocas pasadas que guardaron este día tenían la marca de la bestia. Entonces Lutero, Whitfield, los Wesley y todos los que han hecho una obra buena y noble de la reforma tenían la marca de la bestia. Entonces todas las bendiciones que se han derramado sobre la iglesia reformada se han derramado sobre los que tenían la marca de la bestia. Y todos los cristianos de hoy en día que guardan el domingo como día de reposo tienen la marca de la bestia. Nosotros respondemos, no es así. Y lamentamos decir que algunos maestros supuestamente religiosos, aunque muchas veces corregidos, persisten en tergiversar nuestro punto de vista. Nunca hemos sostenido esto, nunca hemos enseñado eso. Nuestras premisas no conducen a tales conclusiones. Preste atención. La marca y la adoración de la bestia son impuestas por la bestia de dos cuernos. La recepción de la marca de la bestia es un acto específico de la bestia de dos cuernos que debe hacerse que se haga. El tercer mensaje de Apocalipsis 14 es una advertencia enviada misericordiosamente por adelantado para preparar al pueblo para el peligro que se avecina. Por lo tanto, no puede haber adoración de la bestia ni recepción de su marca como la que contempla la profecía hasta que la bestia de los dos cuernos la imponga. Abro paréntesis, nota de la lectora. Es decir, hasta que los Estados Unidos imponga, porque los Estados Unidos es la bestia de dos cuernos, imponga la marca de la bestia. Y eso es en el futuro. Cierro paréntesis, continúo lectura. Hemos visto que la intención era esencial para el cambio que el papado ha hecho en la ley de Dios para constituir la marca de este poder. Así que la intención es necesaria en la adopción de ese cambio para hacer por parte de cualquier individuo la recepción de esa marca. En otras palabras, una persona debe adoptar el cambio sabiendo que es la obra de la bestia y recibirlo con la autoridad de ese poder en oposición al requerimiento de Dios. Pero, como es el caso de los mencionados anteriormente, que han guardado el domingo en el pasado, es decir, Lutero, Wesley y los demás, y la mayoría de los que guardan hoy en día, ¿lo guardan como una institución del papado? No. ¿Han decidido entre este y el sábado de nuestro Señor comprendiendo las pretensiones de cada uno? No. ¿Sobre qué base la han guardado y sobre qué la siguen guardando? Suponen que guardan el mandamiento de Dios. ¿Tienen la marca de la bestia? De ninguna manera. Su conducta es atribuible a un error recibido involuntariamente por la Iglesia de Roma, no a un acto de culto rendido a ella. Pero, ¿cómo ha de ser en el futuro? La iglesia que ha de estar preparando la segunda venida de Cristo debe estar completamente libre de los errores y corrupciones papales. Por lo tanto, debe hacerse una reforma en la cuestión del sábado. El tercer ángel de Apocalipsis 14 proclama los mandamientos de Dios, conduciendo a los hombres a los verdaderos en lugar de lo falso. El dragón es agitado y controla de tal manera a los malvados gobiernos de la tierra que toda la autoridad del poder humano será ejercida para hacer valer las pretensiones del hombre del pecado. Entonces, la cuestión se presenta con justicia ante el pueblo. Se le exige que guarden, por un lado, el verdadero sábado y por el otro, una falsificación. Por negarse a guardar el verdadero, el mensaje de Apocalipsis 14 amenaza con la ira sin mezcla de Dios. Por negarse al falso, los gobiernos terrenales lo amenazan con la persecución y la muerte. Con esta cuestión ante el pueblo, ¿qué hace quien cede a las exigencias humanas? Prácticamente le dice a Dios, conozco tus exigencias, pero no las atenderé. Sé que el poder que me exige adorar es anticristiano, pero me rindo a él para salvar mi vida. Renuncio a tu lealtad y me inclino ante el usurpador. La bestia es a partir de ahora el objeto de mi adoración. Bajo su bandera, en oposición a tu autoridad, me alisto a partir de ahora a él, desafiando tus demandas. Me rindo a partir de ahora a la obediencia de mi corazón y de mi vida.
Tal es el espíritu que actuará en los corazones de los adoradores de la bestia. Un espíritu que insulta al Dios del universo en su cara y que solo le falta y que solo la falta de poder le impide derrocar su gobierno y aniquilar su trono. Es de extrañar que Jehová denuncie contra su proceder tan atrevido para el cielo la más terrible amenaza que contiene su palabra. Explicación de la obra de cierre. Hemos visto hasta ahora lo que constituiría propiamente una imagen de la bestia, tal como la bestia de dos cuernos ha de erigir y también la probabilidad de que tal imagen se perfeccione pronto en este país. Y hemos aprendido también lo que constituye la marca de la bestia, que ha de imponerse a todo el pueblo. Una organización eclesiástica compuesta por una mayor o menor número de las diferentes sectas de nuestra tierra, con algún grado de coalición también entre estos cuerpos y el catolicismo romano, junto con la promulgación y aplicación de una ley general del domingo, que entre paréntesis se dice es el sábado, cumpliría lo que la profecía establece en referencia a la imagen y a la marca de la bestia, y esos movimientos o su equivalente exacto. Es lo que pide la profecía. La línea de argumentos que conduce a estas conclusiones es tan directa y bien definida que no se puede evitar. Son una secuencia clara y lógica a partir de las premisas que se nos dan. Cuando se hizo por primera vez la aplicación de Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 17, que habla de los Estados Unidos, tan tempranamente como en el año de 1850, se adoptaron esas posiciones respecto a una unión de las iglesias protestantes y un gran movimiento dominical. Pero en ese momento no aparecía ninguna señal por encima o por debajo en el país o en el extranjero, no se veía ninguna señal, no existía ningún indicio de que tal cuestión se haría alguna vez, pero estaba en la profecía y eso debería de mantenerse. El gobierno de los Estados Unidos había dado abundantes pruebas por su ubicación, al momento de su ascenso, la forma de su ascenso y sus caracteres aparentes, de que era el poder simbolizado por la bestia de dos cuernos. No podía haber error en la conclusión de que era la misma nación a la que se refería ese símbolo. Siendo así, debía seguir el curso y realizar sus actos predichos. Pero aquí había predicciones que podían cumplirse nada menos que con el movimiento antes mencionado con respecto a la Iglesia y el Estado, y la aplicación del día de reposo papal como marca de la bestia. Adoptar la posición en ese momento de que este gobierno debía seguir tal política y dedicarse a tal obra sin ninguna probabilidad aparente a su favor, no fue un pequeño acto de fe. Por otra parte, negarlo o ignorarlo mientras se admite la aplicación del símbolo a este gobierno no estaría de acuerdo ni con las escrituras ni con la lógica. El único camino que puede seguir el humilde y confiado estudiante de profecía en tales casos es tomar la luz tal como se le da y creer la profecía en todas sus partes. Así que se adoptó la postura con valentía y desde aquel día hasta hoy se ha proclamado abiertamente que tal obra se vería en los Estados Unidos. Con cada revisión del argumento se han descubierto nuevas características de fuerza en la aplicación y en medio de una tormenta de incredulidad desdeñosa hemos observado el progreso de los acontecimientos y hemos esperado la hora del cumplimiento. Mientras tanto, el espiritismo ha asombrado al mundo con su terrible progreso y se ha mostrado como el elemento maravilloso que debía existir en relación con este poder. Esto ha fortalecido poderosamente la fuerza de la aplicación. Y ahora, dentro de unos pocos años, ¿qué hemos visto más allá? Nada menos que el comienzo de ese mismo movimiento respecto a la formación de la imagen y la promulgación de las leyes dominicales que tanto hemos esperado y que es para completar la profecía y cerrar la escena. Ya se ha hecho referencia al movimiento para asegurar la unión de la Iglesia con el propósito de añadir fuerza e influencia a los movimientos eclesiásticos en ciertas direcciones.
Y ahora una clase de hombres está surgiendo repentinamente por todas las tierras cuyas almas están absortas en la idea a fin de la reforma dominical y que se han dedicado cabezas, manos y bolsillos para llevar adelante este movimiento afín. Se han formado organizaciones llamadas comités del Sabbat en varios lugares y han trabajado celosamente por medio de libros, panfletos, discursos y sermones para crear un fuerte sentimiento público a favor del domingo, avanzando lentamente a través de la persuasión moral. Buscan un camino más corto para el logro de sus propósitos, a través del poder político. ¿Y por qué no? El cristianismo se ha vuelto popular y sus adherentes profesos son numerosos. ¿Por qué no aprovechar el poder de la votación para asegurar sus fines? El reverendo J.S. Smart, metodista, en un sermón publicado sobre los deberes políticos de los hombres y ministros cristianos, expresa un sentimiento dominante sobre esta cuestión cuando dice: afirmo que tenemos y deberíamos tener tanto interés en el gobierno de este país como cualquier otro hombre. Somos la masa del pueblo. La virtud en este país no es débil. Sus filas son fuentes y numerosas e invencibles por la rectitud de su causa. Invencible si está unida. ¿Qué filas no se rompan por los nombres de los partidos? De acuerdo con el desarrollo lógico de estos sentimientos, se han formado una asociación ahora llamada la Asociación Nacional de la Reforma, que tiene por objeto asegurar la promulgación de leyes para las instituciones religiosas por medio de enmiendas a la Constitución Nacional que coloquen todas las leyes, instituciones y usos cristianos del gobierno sobre una base legal innegable en la ley fundamental del país. Aquí está el germen de la revolución religiosa, la cuña de entrada de la Iglesia y el Estado. Este movimiento se originó en Xenia, Ohio, en febrero de 1863, en una convención compuesta por 11 denominaciones religiosas protestantes diferentes que se reunieron en oración y conferencia. Para estar seguros, los líderes de ese movimiento niegan vehementemente cualquier propósito como la unión de la Iglesia y el Estado. Pero de vez en cuando se les escapa una frase que revela más de lo que pretendían. Así, en la convención de Pittsburgh, el doctor Stevenson dijo: a través de las inmensas dádivas que reciben de los de los políticos corruptos, la Iglesia Católica Romana es prácticamente la iglesia establecida de la ciudad de Nueva York. Estos favores se conceden bajo la apariencia de una aparente amabilidad hacia la religión. Proponemos poner la sustancia por la sombra, expulsar la falsificación por la sustitución completa de la verdadera. Hay varios caminos de conjetura a través de los cuales podemos buscar la intención de este lenguaje, pero en la medida en que todos llegan a una conclusión, esa conclusión no es ambigua ni dudosa, es simplemente que la Iglesia protestante se establecerá realmente como la católica romana, que es ahora prácticamente. Esto es confirmado por la siguiente frase que dice: lo que proponemos no es nada de carácter sectario, no dará a ninguna ramificación del cristianismo americano ventaja alguna sobre las demás. El profesor Blanchard se encarga de dar una definición de lo que entiende por unión de la Iglesia y el Estado de la siguiente manera. Pero la unión de la Iglesia y el Estado es la selección por parte de la nación de una iglesia, la dotación financiera de dicha iglesia, el nombramiento de sus funcionarios y la supervisión de sus doctrinas. Para tal unión ninguno de nosotros aboga a esta unión, todos nos oponemos. Se ruega al lector que se fije bien en esto. Aquí se da una definición de una unión de Iglesia y el Estado, como nadie espera o teme, tal de hecho como no es posible en el estado existente de las iglesias. Y luego se establece un argumento especial de que se oponen a una unión de la Iglesia y el Estado, a una combinación imposible como las que describen puede escribir con seguridad que se oponen,
pero a una unión de la Iglesia y el Estado en el sentido popular de la frase. Una unión no de iglesia, sino de todas las iglesias reconocidas como ortodoxas o evangélicas. Una unión no del Estado, el poder de elegir a los funcionarios de la iglesia ni de supervisar las doctrinas de la iglesia, sino de que dé a las iglesias el privilegio de hacer cumplir mediante leyes civiles las instituciones y los usos de la religión de acuerdo con la fe de las iglesias o a la construcción impuesta por las iglesias a esas instituciones y usos. A tal unión decimos, no se oponen, son de forma esencial y práctica a pesar de sus profesiones defensoramente abiertas de la unión de la iglesia y el Estado. No estamos solos en esta visión del tema. El señor G. A. Townsend dice, la Iglesia y el Estado se han infiltrado varias veces en la política estadounidense, como en las discusiones sobre la Biblia en las escuelas públicas, el Partido Anticatólico de 1844, etc. Nuestro pueblo ha sido lo suficientemente sabio hasta ahora como para respetar el clero en todas las cuestiones religiosas y para albergar una sana envidia de ello en la política. El último movimiento político teológico es insertar el nombre de la deidad en la Constitución. La Unión Cristiana de enero de 1871 decía, si la enmienda propuesta es algo más que un poco de palabrería sentimental, ha de tener un efecto legal. Va a alterar el estatus del ciudadano no cristiano ante la ley. Va a afectar a los juramentos e instrumentos legales, los contratos matrimoniales, las leyes suntuarias, etcétera, del país. Esto sería un ultraje al derecho natural. La Gaceta de Huntsville, Wisconsin, al final de un artículo sobre la propuesta enmienda, habla así del efecto del movimiento en caso de que tenga éxito. Pero, independientemente de la cuestión de hasta este punto, somos una nación cristiana. Se puede dudar de que si los caballeros que agitan esta cuestión tuvieran éxito, no harían un gran daño a la sociedad. Tales medidas no son más que los pasos iniciales que en última instancia conducen a las restricciones de la libertad religiosa y a comprometer al gobierno con medidas que son más ajenas a sus poderes y propósitos, como lo sería su acción si emprendieran la determinación de una cuestión teológica disputada. El Weekly de Alta California de San Francisco, el 12 de marzo de 1870 decía, los partidos que han estado celebrando recientemente una convención con el propósito un tanto novedoso de procurar una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que reconozca a la deidad, no expone con justicia el caso cuando afirma que es el derecho de un pueblo cristiano a gobernarse a sí mismo de manera cristiana. Si no nos gobernamos a nosotros mismos de manera cristiana, ¿cómo se designarán las acciones de nuestro gobierno? El hecho es que el movimiento es uno para lograr en este país la unión de la Iglesia y el Estado que todas las demás naciones están tratando de disolver. El periódico Campeón, hablando de la incorporación, el periódico Champlain, hablando de la incorporación del principio religioso en la Constitución y su efecto sobre los judíos, dijo, por más leve que sea, es la cuña de entrada de la Iglesia y el Estado. Si podemos quitarles a tan pocas personas el derecho a la ciudadanía por la diferencia de creencias religiosas, entonces con igual justicia y propiedad la mayoría puede dictar en cualquier momento la adopción de más artículos de creencias, hasta que nuestra Constitución no sea más que el libro del texto de una secta, bajo cuya influencia tiránica toda libertad de opinión religiosa será aplastada. Tanto las peticiones como las protestas circulan con actividad y los observadores astutos que han observado el movimiento con un ojo celoso y que hasta ahora esperaban que no sirviera para nada, ahora confiesan que es formidable. Ningún movimiento de igual magnitud de propósito ha surgido y se ha hecho fuerte, y se ha asegurado el favor tan rápidamente como este. De hecho,
Ninguno de igual magnitud ha surgido en la mente americana, ya que esto tiene como objetivo remodelar todo el marco de nuestro gobierno y darle un fuerte aspecto religioso, algo que los creadores de nuestra Constitución tuvieron el cuidado de excluir de ella. No solo piden que la Biblia, Dios y Cristo sean reconocidos en la Constitución, sino que ésta indique de que se trata de una nación cristiana y que todas las leyes, instituciones y usos cristianos del gobierno tengan una base innegable en la ley fundamental de la nación. Por, su, por supuesto, se requeriría una legislación apropiada para llevar a cabo tales enmiendas, y alguien tendrá que decidir qué son leyes e instituciones cristianas. De lo que aprendemos de tales movimientos en el pasado en otros países y del temperamento de las iglesias de este país y de la naturaleza humana cuando se le confiere repentinamente el poder, no buscamos ningún bien en ese movimiento. De ese extremo artículo en el Star Republican de Lansing, Michigan, en referencia a la Convención de Cincinnati, celebrada en 1872, tomamos el siguiente extracto. Ahora hay cientos y miles de personas moral y profesionalmente cristianas en esta nación, hoy en día que no reconocen la doctrina de la Trinidad, no reconocen a Jesucristo igual a Dios. Y hay cientos y miles de hombres y mujeres que no reconocen la Biblia como la revelación de Dios. El intento de hacer una enmienda de este tipo, la Constitución, sería considerada por una gran minoría, por una gran minoría, tal vez una mayoría de nuestra nación, como una violación palpable de la libertad de conciencia. Miles de hombres, si fueran llamados a votar por tal enmienda, dudarían por votar en contra de Dios, aunque no creyeran que la enmienda es necesaria o que es correcta. Y tales hombres votarían afirmativamente o no lo harían en absoluto. En todos los casos, tal enmienda es probable que reciba un voto afirmativo y que no indica en absoluto el verdadero sentimiento del pueblo. Y la misma regla sería válida en relación con la adopción de la enmienda por el progreso o por las legislaturas de las 3/4 partes de los estados. Los hombres que hacen de la política un oficio dudarían en registrar sus nombres en contra de la propuesta enmienda constitucional, defendida por los líderes de las grandes denominaciones religiosas de la tierra y respaldadas por hombres como el obispo Simpson, el obispo McIdine, el obispo Eastwood, el presidente Finney, el profesor Lewis, el profesor Seeley, el obispo Huntington, el obispo Keford, el doctor Patterson, el doctor Quiller y muchos otros teólogos que son los hombres representativos de sus respectivas denominaciones. Entre los primeros proyectos de que la ley se presentaran al Congreso de los Estados Unidos al reunirse en diciembre de 1895, estaba esta misma enmienda religiosa de la Constitución. Esto demuestra la persistencia sin tregua con la que se requiere insistir en este asunto. No solo los hombres representativos de la Iglesia están comprometidos con este movimiento, sino que también los gobernadores, jueces y muchos de los hombres más eminentes de la tierra están trabajando para ello. ¿Quién duda del poder de los hombres representativos de las denominaciones para reunir la fuerza de sus denominaciones para sostener este trabajo a su llamado? No pronunciamos ninguna profecía del futuro, no es necesario. Los eventos suceden en estos días más rápido de lo que nuestras mentes están preparadas para comprender. Prestemos atención a las advertencias de mirad y confiando en Dios, preparémonos para las cosas que vendrán a la tierra. Pero cabe preguntar cómo va a ser afectada la cuestión dominical por la propuesta de enmienda constitucional. Respuesta. El objetivo, o por lo menos uno de los objetivos de esta enmienda, es poner la institución dominical sobre una base legal y obligar a sus observadores mediante el brazo de la ley. En la Convención Nacional celebrada en Filadelfia el 18 y 19 de enero de 1871,
La siguiente resolución fue una de las primeras ofrecidas por el Comité de Negocios. Resuelto que en vista del poder controlador de la Constitución en la formación de la política estatal y nacional, es de importancia inmediata para la moral pública y el orden social asegurar una enmienda que indique que está en una nación cristiana y que coloque todas las leyes, instituciones y usos cristianos en nuestro gobierno sobre una base legal innegable en la ley fundamental de la nación, especialmente aquellas que aseguran un juramento apropiado y que protegen a la sociedad contra la blasfemia, la violación del sábado y la poligamia. Se entiende que la violación del sábado no es otra cosa que la violación del domingo. En una conversación de los amigos del domingo, en una convención de los amigos del domingo, reunidos el 29 de noviembre de 1870 en New Concord, Ohio, se informa que uno de los oradores dijo: la cuestión de la observancia del domingo está estrechamente relacionada con el movimiento nacional de reforma, porque hasta que el gobierno llegue a conocer a Dios y a honrar su ley, no debemos esperar que se restrinja a las corporaciones que violan el sábado. Aquí hay, una vez más, la idea de la aplicación legal de la observancia del domingo, que está en primer lugar, y el mismo principio se aplicaría igualmente a los individuos. Una vez más, el Press de Filadelfia del 5 de diciembre de 1870 declaró que algunos congresistas llegaron a Washington en los trenes dominicales el 4 de diciembre, sobre los cuales el Estamen Christian comentó lo siguiente. Primero, ninguno de estos hombres que violaron así el sábado es apto para ocupar ningún cargo oficial en una nación cristiana. Segundo, el pecado de esos congresistas es un pecado nacional, porque la nación no les ha dicho en la Constitución la regla suprema para nuestros servidores públicos. Os encargamos que no sirváis de acuerdo con la ley superior de Dios. Estos ferrocarriles que rompen el sábado, además, son corporaciones creadas por el Estado y están dispuestas por ello. El Estado es responsable ante Dios por la conducta de estas criaturas a las que llama a existir. Está obligado, por lo tanto, a restringirlos de esto como de otros crímenes, y cualquier violación del sábado por cualquier corporación debe conllevar de inmediato a la pérdida de su estatuto y la Constitución de los Estados Unidos, con lo cual toda la legislación estatal debe estar en armonía, debe ser del carácter que impida a cualquier Estado tolerar tales infracciones de la ley moral fundamental. Tercero, denos en la Constitución Nacional el simple reconocimiento de la ley de Dios como la ley suprema de las naciones, y todos los resultados indicados en esta nota serán finalmente asegurados. Que nadie diga que el movimiento no contempla suficientemente los fines prácticos. No menos significativo es el hecho de que la agitación dominical está apareciendo en otros países simultáneamente con el movimiento dominical en América. ¿Quién puede explicar el hecho de que el domingo parece estar en todas partes, llegando al frente, excepto por el hecho de que hemos llegado al tiempo señalado en la profecía cuando tal movimiento debe ser visto? El Chronicle de Chester, Inglaterra, el 9 de julio de 1881, reportó una reunión de 3.000 personas en Liverpool a favor de cerrar todas las casas públicas el domingo. El Christian Testament del 22 de julio de 1880 dio información de Inglaterra en el sentido de que se había formado allí una asociación del descanso del Señor, del hombre y trabajador, y que dos de los primeros ministros de Inglaterra, Beaconsfield y Gladstone, habían dado su voz en contra de la apertura de museos, etcétera, el domingo. La misma política es aplicada por algunos, al menos, de los ingleses en sus dependencias. Uno de los primeros actos del marqués de Ripon
que fue nombrado virrey de la India en 1880, fue, según el Weekly Christian, en emitir una orden que prohibía el trabajo oficial de cualquier tipo el domingo. En Francia, la cuestión también está agitada. El Senado tuvo ocasión de considerar algunos cambios propuestos en las leyes dominicales. Un eminente senador, M. Barthélemy Saint-Exupéry, según el diario francés Le Christian del 11 de junio de 1880, abrió los ojos de sus oyentes con un argumento claro que demostraba que el séptimo día y no el primero es el sábado de la Biblia. En Suiza y Alemania también esta cuestión está ante el pueblo. En este último país, según el Independent de Nueva York, se celebró una reunión hace unos años con unas 5.000 personas para fomentar una observancia más estricta del domingo. Muchos de ellos eran socialistas. Austria también participaba en el movimiento general. Un periódico de Nueva York de enero de 1883 publicó este artículo. Un telegrama de Viena, Austria, dice: hoy se ha celebrado una reunión de 3.000 trabajadores en la que se ha aprobado una resolución de protesta contra el trabajo dominical. También se aprobó una resolución a favor de la prohibición legal del trabajo de las personas y otros días y de otros trabajos en este día. Hay un comité local del Sabbat, entre paréntesis domingo, en muchas de las grandes ciudades, y una asociación internacional de Sabbat, entre paréntesis domingo, para asegurar la cooperación de otras naciones. Esta asociación tiene su sede en Washington, D.C. Otra organización llamada la Unión Sabática Americana ha venido a la existencia para impulsar el movimiento en favor de la observancia del domingo, y otras organizaciones de reforma han girado en torno a la misma línea. Entre ellas destaca la Unión Cristiana de Mujeres para la Templanza, que tiene una gran fuerza en los Estados Unidos y muchos auxiliares en otras tierras. También esta organización, teniendo en un principio el objetivo específico de la reforma de la temperancia, ha añadido a su intención declarada la entronización de Cristo en la política americana, con el fin de asegurar en esta tierra una teocracia y la mejor observancia del domingo. En esta teocracia, por supuesto, si se establecen, los líderes teológicos serían los intérpretes de la voluntad de Cristo y sus decisiones se aplicarían al pueblo por la ley civil. ¿Y qué sería esto sino el papado, una vez más bien llamado en la profecía una imagen de la bestia? Lo que estos reformadores nacionales desean y diseñan para asegurar en una campaña es expresado por uno de los secretarios de dicha asociación, F. M. Monster, de Estamento Cristiano, en octubre de 1892, dice: pero un peligro reside en esto. La iglesia no habla como una iglesia. La Unión Sabática Americana ha hecho un buen trabajo. Las denominaciones han hablado, pero la iglesia cristiana organizada no ha ido oficialmente a Washington a hablar. El trabajo allí ha sido en gran parte entregado a las asociaciones, pero la voz de Dios autoritaria, oficial, es a través de su iglesia. ¿No debería haber una acción conjunta de las denominaciones en esto? Deberían, al parecer, nombrar un comité conjunto para hablar en nombre de Dios. Y si se hace correctamente y con valentía, solo puede haber los mejores resultados. La iglesia ha perdido mucho por no hablar oficialmente en el momento y en el lugar adecuado. Ninguna asociación se viste con esa autoridad. Son individuales y sociales, pero la iglesia es divina. Ella puede y debe pronunciar la voz de Dios en los salones del Congreso como una iglesia organizada. Las cursivas están como las encontramos, pero otras declaraciones en el extracto anterior son igualmente merecedoras de énfasis.
Se puede cuestionar si se pronunciaron palabras más arrogantes y pomposas antes de la creación del papado. Lo que se queda, los que se quejan de que les falta, por supuesto, lo pretenden. Y miren la imagen, la iglesia, es decir, las diferentes denominaciones confederadas en dogmas comunes y representadas por un comité conjunto, una autoridad central, es divina. Y hay de todos los disidentes de la autoridad de una iglesia divina. Así lo dijo Roma en sus días más pálidos, de calabozos, hogueras y sangre. Así lo diría hoy si tuviera el poder. Y así lo diría el protestantismo apóstata cuando tenga el poder. Y ese comité conjunto debe hablar en nombre de Dios, pronunciar la voz de Dios, un segundo vicerregente del Altísimo. Ahora reclamamos como monopolio por el Papa y con autoridad y oficialmente poner sobre el Congreso los mandatos de Dios para que los cumpla. Tales son los oscuros planes para los que estos hombres están trabajando ahora. Hay que la realización de ellos sea ahora una perspectiva alcanzable ante los ojos. ¿Alguna vez Roma pidió más? Y cuando estos aspirantes a portavoces de Dios aseguren su objetivo, ¿no será, seguimos preguntando, Roma de nuevo con un traje protestante, una imagen de la propia bestia? Otro paso más significativo y alarmante hacia la realización de estos planes malvados de exignios es la posición tomada por el gran movimiento Esfuerzo Cristiano, el cual se ha elevado a una membresía de millones en pocos años y es un canal común a través del cual todas las denominaciones pueden trabajar. Las funciones políticas de este gran cuerpo se centran en una liga de ciudadanía cristiana que se jacta de que tendrá sucursales en cada estado, condado, ciudad, pueblo y aldea de los Estados Unidos, y se asegura de que solo los hombres cristianos sean puestos en el cargo. ¿Qué notables convenciones se producirían entonces? Como los políticos se convertirán en cristianos y el milenio se acelerará, en la gran convención del esfuerzo cristiano celebrado en Boston, Massachusetts, del 10 al 15 de julio de 1895, como se indica en las actas publicadas, dijo: He aquí un poder que va a arrebatar el control de los asuntos de las manos de los demagogos políticos y ponerlos en manos de aquel que es rey sobre todo y gobierna el mundo con rectitud. Nuestros líderes políticos han estado contando con el voto de la taberna, el voto de los analfabetas y el voto de los que se quedan en casa y todos los demás elementos que hasta ahora han entrado en sus sondeos de probabilidades. Pero aún no han aprendido a centrar el voto del esfuerzo cristiano. Quiero avisarles ahora que se acerca el momento en que se descubrirán que ha ocurrido una revolución política y que se encontrarán volviendo a casa desde Washington y a las capitales de nuestros estados sin trabajo. Estos sentimientos fueron aclamados hasta el eco en la convención y no es difícil prever el efecto que tendrán, porque estaban destinados a esa clase de hombres entre los que harán el mayor bien, es decir, el cuerpo de políticos promedio, que cuando son amenazados con un boicot, se conviertan en los más adyectos aduladores sobre la faz de la tierra. Todo esto, sin embargo, no serviría de nada si aquellos que son realmente patriotas de corazón despertaran de este peligro antes de encontrarse comprometidos con movimientos cuyos efectos no previeron y si las dos cámaras del Congreso se mantuvieran fieles a la Constitución que han jurado mantener, porque este movimiento significa nada a menos que una subversión de ese notable instrumento. Pero ay, el Congreso ya ha dado la espalda a la sagrada confianza de adular la influencia de la Iglesia que está creciendo tan rápidamente. Cuando los gerentes de la Feria Mundial de 1893 en Chicago pidieron al Congreso una apropiación en su nombre, los eclesiásticos hicieron valer su influencia sobre los legisladores nacionales y le indujeron a poner como condición el regalo que las puertas de la feria se cerraran en domingo. Al llevar a cabo este punto ocurrió una escena muy notable. Un senador pidió una Biblia e hizo que el secretario leyera el cuarto mandamiento del Decálogo, en el que graves estadistas argumentaron y al final por votación decidieron que el día ordenado por ese mandato como el Sabbat
es el domingo. Esto estaba legislando sobre una cuestión religiosa, que la Constitución prohíbe expresamente en la enmienda 1. Rompió las barreras contra la unión de Iglesia y el Estado y abrió las compuertas para todos los males que invariablemente acompañan a tal unión. El clero de la enmienda religiosa aclamó el evento como un gran triunfo y ahora se jacta abiertamente que tiene el Congreso en sus manos y puede obligarlo a cumplir sus órdenes. ¿Cuán lejos está entonces la imagen de la bestia cuya llegada han predicho las escrituras? Los contornos de cada elemento necesario para su erección están claramente desarrollados. Todos los agentes suficientes para un asalto a los baluartes de la libertad americana están siendo rápidamente reclutados y entrenados. Los puestos de avanzada ya han sido llevados. Y mientras estas páginas van a la imprenta, los líderes de esta revolución fatal están de nuevo clamando alrededor de la ciudadela de la fuerza de la nación. Solo falta un paso más para que la nación se aleje por completo de su alto cargo de conservadora de los principios del Evangelio, es decir, entregar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y llevarla a formar y fomentar una tiranía religiosa que encadene las conciencias de los hombres y aplasten la libertad de las almas en el pueblo. Y esta tiranía sería mucho más malvada que cualquier otra que la que haya precedido, ya que los hombres tienen ahora más luz y la experiencia de todo el pasado para guiarlos. El funcionamiento práctico de estos cambios ya se ha hecho evidente. En los libros de las leyes de la mayoría de los estados de la Unión Americana se encuentran las leyes dominicales y a medida que actúan y aumentan la agitación en favor del séptimo día, los fanáticos religiosos no tardan en utilizar estas leyes para poner en funcionamiento la maquinaria de la persecución. Los observadores del séptimo día no manifiestan ningún desafío a estas leyes. Al trabajar el domingo como la ley superior de Dios les da su derecho inalienable al hacerlo y se abstienen cuidadosamente de molestar a otros o de infringir de cualquier manera sus derechos mediante un trabajo ruidoso u ofensivo. Sin embargo, se entiende por perturbación si se les ve en cualquier lugar de trabajo o si se sabe que están trabajando en cualquier lugar, aunque no se les vea ni se les escuche. Si no aparece ninguna otra forma de detección, son buscados por ministros o miembros de la iglesia o por la policía que actúa bajo su dirección. Luego sigue el arresto, la condena y la pena o la multa, la prisión, la cadena de arresto. Hasta el 1 de enero de 1896 se había realizado 90 arrestos de este tipo, algunos de ellos en circunstancias de gran opresión y crueldad. Y los prisioneros habían cumplido un total de casi 1500 días en la cárcel y en las cadenas. Y desde las ventanas de algunas de estas cárceles, estos mismos guardadores del séptimo día, que estaban allí confinados en una vil estancia por no descansar el domingo, podían contemplar en domingo los trenes llenos de trabajadores que iban a su trabajo, los que iban a picnic a su holgorio, los cazadores a su juego y los vagones de ferrocarril a su circulación. Pero esto hay que observarlo, no eran guardianes del séptimo día. Los reformistas nacionales hace años aseguraban sonreír ante los temores de aquellos que guardaban el séptimo día, de que su trabajo resultara en persecución. Ahora solo sonríen un poco más sombríamente y piden leyes más estrictas para la gente del séptimo día. La mayoría de los gobiernos en los Estados Unidos tienen en sus constituciones o en su Carta de Derecho adoptada disposiciones que garantizan las más completas libertades religiosas y la inconsistencia de legislar sobre cuestiones religiosas. En estas circunstancias se ve de inmediato, mientras que la traición de oprimir a la gente por el bien de la opinión en tales tierras se siente profundamente. Se recurre pues a todas las invenciones imaginables para hacer ver que no se trata en absoluto de una persecución religiosa, sino únicamente de una cuestión de la obediencia a la ley civil.
Uno de esos inventos es que el domingo es solo una institución civil y su aplicación es solo un reglamento de policía, un requisito civil necesario para el bien público. Pero eso es imposible porque todos saben que el domingo en su origen, historia y naturaleza misma es una institución religiosa. No se habría oído hablar de ninguna reclamación en su nombre si no fuera por su base religiosa. Por lo tanto, cualquier promulgación para hacerla cumplir por medio de penas y castigos es una legislación religiosa y una opresión religiosa. Pero si hay una ley para ello, ¿no debería de ser obedecida hasta su derogación? Toda ley que no interfiera con el dominio de la conciencia, si se vuelve inaceptable para el pueblo, debe de ser obedecida, sin embargo, hasta que pueda ser cambiada o abrogada. Pero las leyes dominicales interfieren con la conciencia del observador de otro día y por esta razón no pueden afectar a todos por igual. Y ningún verdadero cristiano puede hacer depender su obediencia a Dios y del permiso de sus semejantes. Se puede decir de nuevo, en un país como los Estados Unidos, ¿no gobiernan las mayorías y no se debe obedecer sus decisiones? Y la respuesta es de nuevo sí, en todo, excepto en cuestiones de conciencia, pero nunca allí. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los hombres pueden legislar para proteger los derechos mutuos de todos los miembros de la sociedad, pero no más allá. Y en esto nunca infringirán los derechos de la conciencia de nadie, porque una buena conciencia, primera de Pedro 3:21, nunca invalida los derechos de otros, como la poligamia de los mormones o los sacrificios humanos de los paganos. Los fundadores de la República Norteamericana nunca pretendieron que surgiera ningún problema a través de las leyes del país por ninguna cuestión de conciencia, pero permitieron que el principio maligno de las leyes religiosas permanecieran en su estructura política, un principio que seguramente cobraría vida a la primera oportunidad. En el desarrollo posterior de la verdad religiosa se encuentran ahora que esas leyes prohíben a los hombres rendir obediencia a lo que la Biblia requiere de ellos, y así entran en conflicto con sus derechos inalienables. Por lo tanto, el cristiano no puede considerar tales leyes y el gobierno para ser fiel a sus principios profesados. Debería borrarlas de sus libros de leyes donde quiera que se encuentren, pero eso no lo permitirá el clero religioso político, y la nación está condenada, porque así se pondría en línea con los despotismos religiosos del pasado y se elevaría el grito de los sufridos hijos de Dios. Ya es hora de que obres, oh Señor, porque ha sido anulada tu ley. Salmos 119, 126. Y este trabajo no se limita a América. En Suiza, por una aplicación inicua de la llamada ley de fábrica, en nombre del domingo, las autoridades han cerrado el gran establecimiento de impresión de los adventistas del séptimo día. Aunque las tropas estatales hacen ejercicios y prácticas de tiro el domingo, con todos los acompañamientos de tales ejercicios, es el campus inmediato enfrente del edificio. Esto se ha repetido en Londres, donde la oficina de un periódico adventista del séptimo día, The Present Truth, ha sido cerrada por las autoridades inglesas por los mismos motivos. Aunque según la profecía, la imagen solo puede buscarse en los Estados Unidos, la adoración de la bestia prevalecerá también en otros países, porque todo el mundo ha de maravillarse en pos de la bestia. Alguien puede decir ahora, ¿cómo se espera que este movimiento se lleve a cabo? Hay que esperar un periodo de persecución religiosa en los Estados Unidos. Es más, hay que adoptar la posición de que todos los santos de Dios han de ser condenados a muerte, porque la imagen ha de hacer que todos los que no la adoren sean muertos. Durante unos 150 años se ha esperado o predicho un periodo de persecución. Ahora ha comenzado y está demostrado así la exactitud de la aplicación de la profecía tal como se expone en esta obra, pero de ello no se desprende en absoluto que todos, y no creemos que ni siquiera muchos, vayan a ser ejecutados, aunque se promulgue un decreto a tal efecto, porque como declara el profeta en otra parte, Dios no abandona a su pueblo a la derrota en este terrible conflicto, sino que le concede una victoria completa sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Apocalipsis 15:2. Leemos además con respecto a este poder terrenal que hace que todos los que reciban una marca en la mano derecha o en la frente, sin embargo, el capítulo 24 habla del pueblo de Dios como aquellos que no reciben la marca ni adoran la imagen. Sí,
Entonces, él puede hacer que todos reciban la marca y sin embargo no todos la reciben realmente de la misma manera. El hecho de que haga morir a todos los que no adoren la imagen no significa necesariamente que les vaya a quitar la vida. Pero ¿cómo puede ser esto? Respuesta. Evidentemente cae bajo esa regla de interpretación, según la cual los verbos de acción a veces significan completamente la voluntad y el esfuerzo de hacer la acción en cuestión, y no la realización real del asunto especificado. El difunto George Bush, profesor de literatura hebrea y oriental de la Universidad de Nueva York, aclara este asunto en sus notas de Éxodo 7:11, donde escribe: es un canon de interpretación de uso frecuente en la exposición de las escrituras sagradas que los verbos de acción a veces significan simplemente la voluntad y el esfuerzo de realizar la acción en cuestión. Así, en Ezequiel 24:13, te he purificado y no te has purificado, es decir, me he esforzado, he utilizado los medios, he sufrido para purificarte. Juan 5:44. ¿Cómo podéis creer en lo que recibís honra los unos de los otros? Es decir, esforzaros por recibir. Romanos 2:4. La bondad de Dios te lleva al arrepentimiento, es decir, se esfuerza o tiende a llevarte. Amos 3. Aunque se oculten de mi vista en el fondo del mar, es decir, aunque pretendan ocultarse. Primera de Corintios 10:33. Yo complazco a todos los hombres, es decir, me esfuerzo por complacer. Gálatas 5:4. Cualquiera de vosotros que se justifique por la ley, es decir, que busque o se esfuerce por justificarse. Salmo 69:4. Los que me destruyen son poderosos, es decir, los que se esfuerzan por destruirme. Y la unión de nuevo, es decir, deseo y se esforzó en inglés. Hechos 7:26. Lo mismo ocurre en el pasaje que tenemos ante nosotros. Hace que todos reciban una marca y que todos lo adoren y que todos los que no adoren la imagen sean muertos. Es decir, quiere, se propone y se esfuerza por hacerlo. Hace tal promulgación, aprueba tal ley, pero no es capaz de ejecutarla, porque Dios interviene en favor de su pueblo. Y entonces los que han guardado la palabra de su paciencia de Cristo son guardados de caer en esta hora de tentación, según Apocalipsis 3:10. Entonces los que han hecho de Dios su refugio son guardados de todo mal y ninguna plaga se acerca a su morada. Salmos 91, 9 y 10. Entonces todos los que se encuentran escritos en el libro son liberados, según Daniel 12:1, y siendo vencedores sobre la bestia y su imagen, son redimidos entre los hombres y elevan un canto de triunfo ante el trono de Dios, de acuerdo con Apocalipsis 12:4. El opositor puede decir incluso lo siguiente: son ustedes demasiado crédulos al suponer que las masas de nuestro pueblo, muchas de las cuales son indiferentes o se oponen totalmente a las demandas de la religión, pueden ser llevadas a favorecer la observancia religiosa del domingo, hasta el punto de que puedan promulgar una ley general en su favor. Respondemos: la profecía debe cumplirse, y si la profecía requiere tal revolución, se cumplirá. Recibir la marca de la bestia en la frente es, según entendemos, dar un asentimiento de la mente y el juicio de una autoridad en la adopción de esa institución que constituye la marca. Siguiendo el mismo racionamiento, recibir la marca de la mano significaría una lealtad por medio de un acto externo. Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. El número de su nombre. El número de la bestia, dice la profecía, es el número de hombre y su número es 666. Nota del libro entre paréntesis. Si usted desea tener más luz sobre este número 666, lea la obra titulada Los Estados Unidos a la luz de la profecía y el conflicto venidero, publicada en la Review Herald de Battle Creek, Michigan. Este número, algunos intentan encontrarlo en la palabra lateínos, el reino latino. Así hacen porque la regla no entendemos que la L representa 30, la A1, la T300, la E5, la I10, la N50, la O70 y la S200. Números que sumados hacen 666. Derivar el número del nombre de esta manera debe considerarse más bien una conjetura que otra cosa, ya que los
nombres que hacen justo ese número se pueden encontrar en casi cualquier medida. Creemos descubrir, sin embargo, una seria objeción al nombre aquí sugerido. El número, dice la profecía, es el número de un hombre y sí debe derivarse de un nombre o título. La conclusión natural sería que debe ser el nombre o título de algún hombre en particular. Pero en esto tenemos el nombre de un pueblo o reino, no de un hombre, como dice la profecía. El nombre más razonable que hemos visto sugerido como contendiendo el número de la bestia o conteniendo el número de la bestia es el título que el Papa se aplica a sí mismo y permite que otros le apliquen. Este título es Vicarius Filii Dei, en latín, que traduce vicerregente del Hijo de Dios. Tomando cada letra de este título, que los latinos usaban como numerales, es decir, números romanos, y dándole su valor numérico, tenemos justamente 676. La V, valor de 5. La I, valor de 1. La C, valor de 100. La A, valor 0. La R, valor 0. La I, valor 1. La U, que es lo mismo V, vale 5. La S no tiene valor. F no tiene valor. La I, valor 1. L, valor 50. I, valor 1. I, valor 1. D, valor 500. E, no tiene valor. I, valor 1. Sumando todo va 666. El siguiente extracto sobre este aspecto es de la obra titulada La Reforma, que lleva la fecha de 1832. Señora A, dijo la señorita Hemos, el otro día vi un hecho muy curioso. He reflexionado mucho sobre él y lo mencionaré. Una persona últimamente estaba presenciando una ceremonia de la iglesia romana. Cuando el Papa pasó por delante de él en la procesión, espléndidamente vestido con sus ropas pontificias, el ojo del caballero se pasó en una de estas letras llenas y resplandecientes delante de su mitra. Vicarius Filii Dei, el vicario del Hijo de Dios. Sus pensamientos con la rapidez de un relámpago volvieron a Apocalipsis 13:18. ¿Podrías buscarlo? Dijo la señora a Alices. Abrió el Nuevo Testamento y leyó. El que tenga entendimiento que cuente el número de la bestia porque es el número de un hombre y su número es 666. Hizo una pausa y la señorita Hemos dijo, sacó su lápiz y marcando las letras numéricas de la inscripción en su tablera marcó 666. Aquí tenemos en efecto el número de un hombre, el hombre de pecado, y es un poco singular, tal vez providencial, que haya elegido un título que muestra el carácter blasfemo de la bestia y que luego lo haya hecho transcribir en su mitra, como para marcarse el número 666. El extracto anterior se refiere sin duda a un papa concreto en una ocasión concreta. Otros papas podrían no llevar el título grabado en la mitra, como se dice allí, pero esto no afecta la aplicación en absoluto, porque todos los papas asumen el servicio de vicario de Cristo. Véase el diccionario estándar sobre vicario, y las palabras latinas dadas arriba son las palabras que expresan ese título, en la forma vicario del Hijo de Dios, y su valor numérico es 666. Así se concluye el capítulo 13, dejando al pueblo de Dios con las potencias de la tierra en disposición mortal contra ellas, y los decretos de muerte y de destierro en la sociedad sobre ellos por su adhesión a la verdad. El espiritismo estará en el momento especificado realizando sus más imponentes maravillas, engañando a todo el mundo excepto a los elegidos. Mateo 24:24. Segunda de Tesalonicenses 2:8 al 12. Esta será la hora de la tentación o de la prueba, que ha de venir como prueba final, sobre todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra, como se menciona en Apocalipsis 3:10. ¿Cuál es el resultado de este conflicto? Esta importante pregunta nos queda sin respuesta. Los primeros 5 versículos del capítulo siguiente, que deberían haber sido enumerados como parte de esto, completan la cadena de esta profecía y revelan el glorioso triunfo de los campeones de la verdad. Libro de Urias Smith, capítulo 13. Bendiciones.